fue también arquitecta, precisamente, ¿no? Y en este sentido, me dice Carla, nos parece muy importante poder abrir un espacio de reflexión para pensar cómo ser académica en un ámbito educativo donde dominan estructuras que invisibilizan a las mujeres y las violentan por tener posturas políticas disímiles con la hegemonía. Y asimismo conocer más del pensamiento de Margarita Pizano. Entonces, bueno, yo me hago cargo de esta invitación y quiero intentar responder a estas inquietudes que Carla Felipe me propone en su correo electrónico. Entonces, quiero exponer algunas ideas sobre la relación de nosotras, mujeres, con el conocimiento e interrelacionar esto con la posición de Margarita Pizano, su posición como arquitecta o respecto de la arquitectura y como feminista. Y luego me he tomado la licencia de convidar a complementar también mi exposición a Gabriela Mardones Miranda, que está aquí con nosotras. La invitada también trajo a su propia invitada. Es chilena Gabriela también. Es que considero que lo que Gabriela tiene para comunicar y compartir es muy preciso en relación a lo que ustedes también están reflexionando, porque Gabriela está desarrollando un proceso muy interesante de investigación en una tesis doctoral donde también se refiere a la relación de las mujeres con la arquitectura. Ya lo voy a decir así inicialmente porque ya veremos que la arquitectura va a quedar muy pequeña finalmente, ¿no? Y ella está desarrollando esta tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña, está ahora en Barcelona, y bueno, y yo tengo la fortuna de que Gabriela me invitó a ser parte de esto como codirectora de su tesis. Eh, y eso, por supuesto, para mí ha significado un proceso de conversación con Gabriela que para mí también ha sido muy enriquecedor. Y bueno, y finalmente poder abrir la reflexión y la conversación conjunta. Entonces, bueno, he dicho que me voy a referir a la relación de las mujeres con el conocimiento y sé que esto es mucho más grande, ¿no? Que hablar de nuestra presencia en la academia o en las universidades. No obstante, hoy en día muchas de nosotras participamos en las universidades y nos relacionamos con el conocimiento académico principalmente. Entonces creo que para responder a esta pregunta de cómo ser una mujer universitaria o sobrevivir en una institución académica que es fundacionalmente patriarcal, me parece importante ir hacia atrás, ¿no? Y hacer un recorrido también hacia el pasado, ¿no? Entonces, bueno, la idea, por ejemplo, de que siempre hay una mujer antes, esta idea que la historiadora María Milagros Rivera Garretas le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, es cierta, ¿no? Siempre hay una mujer antes. Esto es una evidencia de los sentidos. Siempre hay una mujer antes porque, como dice la filósofa Lucy Irigaray, en el principio era ella. También porque todas y todos nacemos de una mujer. Y porque donde quiera que miremos, sea la ciencia que sea la disciplina Entonces, que sea, disculpe, Kendra, el arte que sea o el saber del cual estemos hablando, hay antes una mujer. Entonces, en las sociedades llamadas occidentales, de las que puedo hablar con más propiedad, la modernidad, cuyo inicio lo podemos colocar aproximadamente en el siglo XVII. Ya digo aproximadamente porque a veces la sitúan antes, otras veces la sitúan después. Esta modernidad precisamente arrasa
con todo lo que había antes en cuanto a experiencias de libertad femenina. Y nosotras, como generaciones de mujeres, somos también herederas de este proceso de la modernidad. Es decir, o cuando digo arrasa, me refiero a que extiende la modernidad un manto compacto y muy pesado que intenta precisamente ocultar estas experiencias, estas expresiones y estos signos de libertad femenina. Espérenme un segundo, que acá tengo una situación perruna. No se asusten, pero es que disputan la comida y tengo una recién llegada. Hay una recién adoptada. Entonces, podemos colocarla, decía, en el siglo XVII y que arrasa con todas estas experiencias, expresiones y signos de libertad femenina. Por eso, a veces tenemos la impresión que todo comienza con la modernidad. O sea, por primera vez esto, por primera vez aquello. En parte es cierto. Por ejemplo, el feminismo es un resultado de la modernidad. La reivindicación de derechos de las mujeres también es un resultado de la modernidad. La búsqueda de la igualdad entre los sexos de igual modo. Sin embargo, todas estas expresiones están dentro ya de las lógicas modernas y de esa manera encubren otras maneras de ser, otros modos de ser, otros modos de relacionarnos con el mundo, entre nosotras, con la naturaleza, con lo otro, y también otras maneras de conocer. Pero es importante recordar que lo que se encubre no deja de existir, no quiere decir que deje de existir, no desaparece, ¿no? Solo se deja de ver y se deja de valorar, pero sigue ahí. Antes de la modernidad, las mujeres practicaban modos de vida que no comulgaban con los poderes patriarcales establecidos. Por ejemplo, un excelente ejemplo son los beguinatos, las beguinas, eh, o bien las mujeres que practicaban la mística femenina, o las llamadas brujas, que poseían un poder espiritual y con modos de conocimiento que el racionalismo moderno aplastó y estigmatizó, por nombrar algunas, ¿no? Incluso si vamos al antes del antes, nos encontramos con las llamadas sociedades matrilineales. Antes del antes porque son antes, son periodos que son previos a la instalación de los patriarcados en el planeta. Y también estas sociedades matrilineales tenían otros modos de conocimiento, así como otros modos de organización de la vida, donde había un amor a la vida y había un cuidado a todo lo vivo, otro vínculo con la naturaleza y otros modos de organización más colaborativos. Entonces, en esta idea de que siempre hay una mujer antes, podemos decir, por ejemplo, que está Eneduana, que es la primera escritora, la primera poeta de la humanidad, antes que cualquier escritor. O está Hipatia, antes en la filosofía, o sabemos que Diótima fue la maestra de Sócrates, o que Trótula de Salerno fue la primera médica, y podemos mencionar a todas las mujeres de las que Christine de Pizan, en su libro de 1401, La ciudad de las damas, nos trae, ¿no? Porque ella en este libro hace una genealogía femenina. O nos podemos referir a Hildegarda de Bingen, quien diseñó su propio monasterio femenino y que también fue compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, profetisa, etcétera. O sea, si miramos los métodos de conocimientos, además, utilizados por las mujeres, vemos que la palabra método
toma todo su alcance semántico, porque la palabra método significa camino, está relacionado con el viaje y con el movimiento. Entonces aparecen nuevos métodos cuando observamos la experiencia femenina, métodos como la poesía y sus revelaciones, la poesía que es de raigambre femenina principalmente, la visión de las místicas, que era un método diferente a la visión de las brujas, la visión de las brujas que estaba mucho más vinculada, por ejemplo, al viaje onírico, el tema de trabajar con los sueños, métodos como la comunicación con otras especies, el método de la empatía, que en 1916 Edith Stein, fenomenóloga, le dedica su tesis doctoral, o el método de la telepatía. Y todas las claris también son métodos de conocimiento, como la clarividencia. ¿Por qué menciono esto? Porque son otras dimensiones del sentido y del conocimiento que escapan a los límites estrechos del racionalismo moderno. Y todo esto está acompañado, por ejemplo, en el caso de las brujas especialmente, que eran la mayoría mujeres campesinas de mediana edad que habían escapado del contrato sexual, van acompañados por conocimientos empíricos, científicos en ese sentido, y muy extenso de la naturaleza y de todas sus bondades. Conocimiento de las hierbas, de las plantas, de los hongos, con los que experimentaban en ungüentos, pócimas, infusiones, tinturas, etcétera, la mayoría dedicadas a las dolencias del cuerpo sexuado femenino y de nuestros ciclos. O sea, cómo todas estas mezclas eran útiles para la menstruación, para la menopausia, para el parto, para el aborto, etcétera. Sabemos además que toda la farmacología moderna heredó todos estos hallazgos hechos por las brujas. Entonces, cuando pensamos en el vínculo de nosotras con el conocimiento académico queda muy pequeño. Y la mayoría de todas estas mujeres que expresaban libertad femenina era porque escapaban además del contrato sexual. Estamos hablando además de contextos históricos patriarcales como la Baja Edad Media, donde el contrato sexual se reproducía sobre todo por el matrimonio obligado. Entonces estamos hablando de mujeres que no se casaban, que permanecían solteras, que vivían en comunidad, que vivían entre mujeres, como dice Adrienne Rich, las primeras lesbianas de la historia. Y también estamos hablando de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, que para escapar del contrato sexual, ya en el siglo XVII, se hace monja, sin tener vocación de monja, pero preferible a estar casada, ¿no? Entonces la libertad femenina en estos contextos está unida también a la ruptura del contrato sexual. Y de ahí también este conocimiento tan extenso y tan profundo que las mujeres se dedican a desarrollar. Bueno, ¿para qué hago todo este preámbulo? Es que precisamente cuando nos preguntamos cómo esquivar la violencia patriarcal de la academia, es necesario conocer de dónde venimos y junto con esto estar conscientes de nuestra grandeza, o sea, de la grandeza femenina. Y es necesario además saber que este antes no es solo un hecho que precede, o sea, no es solamente un antes en términos lineales, sino también es un antes contiguo, contiguo a nuestra vida presente y en la vida de todas las mujeres en cualquier contexto histórico. En consecuencia, las expresiones de libertad femenina y del genio femenino se encuentran siempre en todas partes y en todas las épocas.
Esto no se contradice con el hecho de que la modernidad se haya impuesto en Occidente y haya hecho lo suyo. La modernidad precisamente viene a renovar el pacto patriarcal. Esto lo explica muy bien Carol Pateman en su tesis doctoral El contrato sexual. Entonces, para que surja que un nuevo patriarcado ahora revestido de modernidad y progresismo, cuya peligrosidad descansa en que es precisamente más alambicado. Y surge la modernidad manchada de sangre mortífera femenina porque se asienta luego de la llamada casa de brujas. Y esto, por supuesto, no es casual. Casa de brujas, que ya sabemos duró varios siglos, precisamente del XIV al XVII, aunque hay casos de la Inquisición posterior al siglo XVII, todavía en el XVIII, pero precisamente en estos siglos, donde las mujeres brujas, campesinas, muchas beguinas, místicas, o sea, mujeres de distintas procedencias y saberes que son encasilladas como brujas, son perseguidas, torturadas y asesinadas, quemadas en la hoguera o ahorcadas. Es decir, se instala después de este genocidio, como lo llama Mary Daly, ¿no? Genocidio. Y junto a este genocidio, con un gran silenciamiento de nuestra genealogía femenina. Y esta es una estratagema común en los patriarcados. O sea, cada vez que hay una arremetida patriarcal, viene de la mano con un gran silenciamiento de la genealogía femenina. La búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres nace en este contexto. No viene la igualdad, el principio de la igualdad viene con la modernidad. Viene en el contexto de la modernidad, porque precisamente la modernidad que coloca en el centro la razón, resulta que la medida de esta razón es el hombre. Y las mujeres dicen, bueno, ¿y nosotras qué? Y al inicio es una lucha por la igualdad ante el conocimiento. La igualdad parte siendo lucha como igualdad ante el conocimiento. Es decir, dicho con otras palabras, el derecho nuestro, el derecho de las mujeres de recibir educación. Y la expresión política de este principio de la igualdad es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, sabemos, la hacen las mujeres. La presencia de las mujeres en la Revolución Francesa es mayoritaria y es la primera lucha como público política organizada, movimentista de las mujeres y se forja en los salones de las preciosas. Salones donde se practicaba la conversación como un modo de hacer política relacional, que es un modo de hacer política de verdad, antes de la instalación de los partidos políticos. Es una búsqueda ante el conocimiento y es una búsqueda legítima, es decir, es un hecho de justicia social básico. Sabemos también en qué termina la Revolución Francesa. Sabemos que termina con la cabeza de las mujeres en la guillotina. Y sabemos que las mujeres que van a la guillotina son de distintos sectores políticos, que da lo mismo si era la María Antonieta, representativa de la monarquía, o era Olympe de Gouges, que proclama la reivindicación de los derechos de las mujeres. Todas llegan a la guillotina. Y esta lucha por acceder a la educación, al derecho de recibir educación, se prolonga y continúa hasta el movimiento sufragista. Bien entrado el siglo XX. Bien entrado el siglo XX.
O sea, recién en el siglo XX las mujeres accedemos a las profesiones, accedemos a las universidades. Y las universidades, sin embargo, existían, por supuesto, estamentos totalmente masculinos, existían en Europa desde el siglo XI. El movimiento sufragista, como saben, no era solamente el derecho a voto y al sufragio, así es como finalmente la historia oficial masculina lo ha reducido. No, el movimiento sufragista era un movimiento muy radical y no solamente era el derecho al sufragio, había una fuerte demanda en relación a la educación y también a otras cosas que las mujeres necesitaban, como justamente bases de justicia social elementales. Hasta aquí podríamos decir que no tenemos mayor inconveniente, o sea, quiero decir, mm, quizás no podríamos estar en desacuerdo con nada de lo que hasta ahora está sucediendo en relación a nuestra historia. ¿Cuándo viene el problema o cuándo se instala el nudo que tenemos, por ejemplo, y que estamos ahora reflexionando en torno a la academia y a nuestra presencia allí? Como explica María Milagros Rivera Garreta, el problema parte cuando el principio de la igualdad se confunde con la teoría platónica de la unidad de los sexos. La teoría platónica, o sea, propuesta por Platón, de la unidad de los sexos, desplaza a la teoría aristotélica de Aristóteles de la polaridad de los sexos. La teoría de la polaridad era la que triunfaba en Europa junto a la fundación de las primeras universidades en el siglo XI. La teoría de la polaridad dice que las mujeres somos inferiores por naturaleza en relación a los hombres. Es decir, es una teoría de Aristóteles totalmente misógina, que Aristóteles la propone, por supuesto, en la Grecia clásica, siglo IV antes de la era cristiana, y que ustedes saben, en el pensamiento occidental la Grecia clásica se renueva constantemente, ¿no? Entonces, claro, en la modernidad, esta teoría de Aristóteles es reemplazada por la teoría de Platón, que dice o que considera que hombres y mujeres somos iguales. Por lo tanto, es una teoría mucho más progresista respecto de la teoría de Aristóteles, mucho más progresista, pero es una teoría al mismo tiempo retrógrada para nosotras, porque esta es la confusión precisamente. El principio de la igualdad como acceso al conocimiento se fue confundiendo con la idea de que hombres y mujeres somos iguales. Y hombres y mujeres no somos iguales. Por lo tanto, durante el siglo XX hemos sido testigas, y no solo testigas, sino que hemos vivido en carne propia, cómo la igualdad se ha ido traduciendo en la homologación de las mujeres con los hombres. Las lógicas de la homologación. Y esto ha sucedido en distintas esferas de nuestra vida, de distintas maneras, y en cuanto al conocimiento, justamente se ha expresado en que una vez conseguido nuestro acceso a la educación, a las profesiones, al ingresar a las universidades, nos preguntamos qué clase de educación estamos recibiendo. Hoy en día, en términos generales, la presencia de las mujeres en las universidades es casi mayoritaria. Me refiero en el plano profesional o disciplinar, porque mujeres en las universidades hay en muchas esferas, ¿no?
en la limpieza, en la administración, etcétera. En cuanto a las profesiones, el contexto universitario se ha feminizado, sin entrar en detalles que todavía hay carreras profesionales más feminizadas que otras o viceversa. Y nos preguntamos, en este contexto donde hay muchas mujeres en la universidad, ¿qué clase de educación estamos recibiendo? ¿Estamos practicando de igual manera la filosofía, la arquitectura, la pedagogía, las expresiones artísticas, etcétera, que la mirada hegemónica masculina ha propuesto a lo largo de los siglos? ¿A quienes leemos en los programas de estudio? ¿En qué lenguaje se nos pide que escribamos y que hablemos en las distintas disciplinas o profesiones? ¿Qué conocimiento recibimos? ¿Qué métodos de investigación utilizamos? ¿Qué temas elegimos para investigar? ¿Cómo se destinan los financiamientos para los distintos tipos de investigaciones? Podríamos responder a grandes rasgos que recibimos un pensamiento androcéntrico y que en la universidad hablamos también un lenguaje androcéntrico. Esto quiere decir que el hombre, con mayúsculas, sigue siendo la medida para lo que dentro de la academia ocurre. La subjetividad masculina sigue siendo el sesgo del conocimiento y es una subjetividad masculina que se autoproclama universal. El falso universal que el feminismo radical y de la diferencia ha desmontado. Ha desmontado hace décadas, ¿no? Y predomina también un lenguaje que se basa en el uso de los falsos genéricos. Todo esto es resultado del triunfo de la teoría platónica de la unidad de los sexos que impera en el pensamiento occidental desde la modernidad. Finalmente, la Revolución Francesa termina con la proclama de los derechos universales del hombre y recordemos también que lo humano sigue siendo igual a hombre. Esta teoría predomina en todas las instituciones y se propaga en distintos discursos que circulan en la vida social. Predomina en el Estado, predomina en la política con poder, en los partidos políticos, en la educación no solo universitaria, sino también primaria y secundaria, en los medios de comunicación, etcétera. La homologación o las lógicas de la homologación continúan perpetrando lo que sucedió con la casa de brujas, es decir, la eliminación o el intento de eliminar más bien la lengua materna, el linaje materno, las genealogías femeninas, la libertad femenina, la autoridad materna, la diferencia sexual femenina, el sentido libre de ser mujer. Por eso muchas mujeres pueden terminar pensando y hablando como muchos hombres piensan y hablan. Pero, ¿queremos practicar realmente el modo de vida que los hombres practican? Como dice Carla Lonzi, ¿cuántos siglos tendrán que transcurrir para sacudirnos de este nuevo yugo? Algunas mujeres lúcidas advirtieron sobre el peligro del acceso a la igualdad ante el conocimiento. Virginia Woolf, en sus libros ensayísticos Un cuarto propio y Tres Guineas, reflexiona sobre la necesidad que tenemos las mujeres de crear nuestra propia educación, de crear nuestra propia cultura. Pues
Dice Virginia, la de los hombres está plagada de falsas lealtades que solo preparan para la guerra y el fascismo. Virginia Woolf decía de sí misma que ella era una hija de un hombre con educación y una hermana de un hermano con educación, pues ella no recibió formalmente ninguna educación. No obstante, brilló y brilla en las letras universales. Carla Lonzi conmina a algo similar, a desculturizarnos y crear una cultura propia. Lo hace sí en 1970. Woolf lo hace a principios del siglo XX. La feminista radical Adrienne Rich, poeta, dirá lo mismo en ese ensayo breve e intenso de 1979 que se titula ¿Qué necesita saber una mujer? La cito un poco, comillas, no necesita conocer su propia historia, su cuerpo de mujer usado tantas veces con fines políticos, conocer el genio creativo de mujeres del pasado, la habilidad, las destrezas, las técnicas y las visiones que poseían las mujeres en otros tiempos y culturas. ¿Y cómo se las ha sumido en el anonimato y se las ha censurado, interrumpido, devaluado? Este ensayo, como el de Un cuarto propio de Virginia Woolf, son conferencias que las autoras impartieron en colegios de mujeres. En 2020, María Milagros Rivera Garreta publica un libro que se titula El placer femenino esclitórico, donde trae un concepto que aporta mucho a la reflexión nuestra, sobre todo a la reflexión de quienes estamos en la universidad, y que es el concepto de violencia hermenéutica universitaria. La describe como un tipo de violencia poco perceptible, al contrario, por ejemplo, de la violencia sexual. La violencia sexual la hemos denunciado en los contextos educativos. La han denunciado, por ejemplo, los movimientos feministas estudiantiles de los últimos años, ¿no es cierto? Pero la violencia hermenéutica universitaria no se ha tocado. Y sin embargo, esta violencia, sin darnos cuenta, cala muy hondo. Se acercan un poco a tocar esta violencia aquellos debates que quieren develar el lenguaje sexista y empiezan a proponer, por ejemplo, salidas como la necesidad de lenguajes inclusivos o se comienza a hablar de la educación inclusiva. Sin embargo, o bien empiezan a proponer la idea de incluir más mujeres autoras en los distintos programas de estudio, pero son salidas que se quedan muy en la superficie, ¿ya? Y muchas veces no solo se quedan en la superficie, sino que se dan la vuelta para volver a reponer las lógicas patriarcales. En general pasa eso porque son salidas muy compensatorias y a nosotras la salida compensatoria no nos sirve. No nos sirve porque realmente no es una transformación profunda. Como dice Audre Lorde, con las herramientas del amo nunca se desmonta la casa del amo. La violencia hermenéutica universitaria va más hacia lo hondo, eh, porque precisamente ataca nuestro sentir propio. Entonces, primero, como lo explica la autora, viene de la mano precisamente con la instalación del método científico positivista y cartesiano, Descartes,
precisamente siglo XVII, principios de la modernidad, y la hermenéutica es una respuesta al método científico positivista, y es lo que luego el llamado pensamiento crítico adopta como método de conocimiento. Pensamiento crítico que impera sobre todo en las humanidades. Y claro, es progresista, otra vez, en relación al positivismo, pero se queda dentro de esa misma lógica en respuesta a, pero es retrógrado de nuevo para nosotras. Es retrógrado, pues la hermenéutica viene del dios Hermes, ¿no? Hermes, hermenéutica. Y el dios Hermes, dios patriarcal, es el que asalta en los caminos. El dios Hermes es un usurpador, así como el patriarcado ha usurpado la obra materna. Entonces el dios Hermes es un usurpador que asalta en los caminos y justamente los caminos tienen que ver con la palabra método y con el significado originario de la palabra método. Entonces, este significado se pierde en la hermenéutica universitaria. El método, por lo tanto, en la universidad se fija, se estanca, se rigidiza, se convierte en una serie de pasos lineales para diseccionar aquello que se objetiva, el objeto de estudio, y se impone como la única manera válida de crear conocimiento. Lo interesante que señala Milagros Rivera es el efecto de esta violencia en nuestra vida, interesante y desgarrador, porque es un efecto que tiene que ver con la pérdida del sentido y del placer. Es decir, nos gusta el conocimiento porque en el conocimiento encontramos muchas veces libertad, placer, nos hace crecer, mirar de otra manera, pero bajo las reglas de la academia patriarcal, este gusto, sentido, libertad y placer sucumben, produciéndonos sufrimiento, produciéndonos un sinsentido, produciéndonos amargura, ansiedad y finalmente desorden simbólico. Otra feminista radical estadounidense del último tercio del siglo XX, que ya la nombré antes, que es la filósofa Mary Daly, llama justamente academencia a la academia patriarcal, ¿no? Entonces vienen las preguntas de nuevo, ¿no? ¿Se puede estar en la academia sin que ésta sea academencia para mí? ¿Qué hago frente a la violencia hermenéutica universitaria? ¿Tengo que buscar en otros lugares la creación del conocimiento y solo mantener este espacio patriarcal para poder comer? Aquí vamos a ir llegando a Margarita Pisano. ¿Se puede practicar la libertad femenina en la universidad? ¿Cómo puedo investigar a mis anchas en una institución reglista como es la academia masculina? ¿Se puede? Estar en la universidad e intentar hacer lo que me hace feliz significa vender la mente, significa vender el conocimiento de las mujeres. Bueno, Margarita Pisano, que fue una arquitecta, ¿no es cierto?, y que dejó de ejercer la profesión cuando entró al feminismo, tiene respuesta frente a eso. Esto coincidió con que ella dejó el matrimonio, dejó la heterosexualidad obligatoria, y esto le ocurrió alrededor de los 50 años de edad.
Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Santiago de Chile a mediados del siglo XX. Margarita nace en 1932. Por supuesto, ella y un par más de mujeres eran las únicas que estudiaban arquitectura, una carrera predominantemente masculina. Y luego ejerció la arquitectura en una oficina independiente donde se asoció a su entonces marido, ¿no? Esposo, marido, y a otro socio que era un amigo en común, ¿no? De este matrimonio y de esta sociedad Pisano-Gallero o Gallero-Pisano de arquitectura. A esta oficina de arquitectura le iba muy bien. De hecho, el presidente Salvador Allende, en 1972, la convocó a la oficina a participar en el diseño de la UNCTAD, actualmente el GAM, las que somos chilenas, y este edificio luego iba a ser tomado por las fuerzas militares en la dictadura, ¿no? Y le iban a poner otro nombre que era Edificio Diego Portales, donde se hacían las juntas militares. En el diseño del edificio, sin embargo, de la propuesta de Salvador Allende, solo figura el nombre del marido de Margarita y del socio de Margarita. Ella no sale mencionada, ¿no? Ella no era reconocida por su trabajo creativo en la arquitectura. Esa es su experiencia. En la oficina ella asumía otras labores, ¿no? Ella asumía labores como las de mantener el orden, la organización de los trabajos, de la finanza, de realizar los diferentes convenios para las distintas obras, de ir a terreno a supervisar las obras, con las cuales también tenía que confrontar el machismo de quienes trabajaban en las obras, etcétera. Cosas que son fundamentales, por supuesto, porque sin eso nada funciona, pero en cuanto a las ideas creativas, ella no recibía reconocimiento alguno. Entonces, bueno, como en toda crisis existencial, son varios los factores que van confluyendo, ¿no? Para que esta crisis finalmente se resuelva con una transformación radical. Entonces, la salida de Margarita de la arquitectura, como ya dije, coincide con su conocimiento y su entrada al feminismo y al feminismo además chileno de fines de los 70 y principios de los 80. Y ella también ya venía comenzando a asquearse del ejercicio de esta profesión porque las obras que les pedían retrataban con mucha claridad al patriarcado y al capitalismo. Entonces, por ejemplo, la brecha en la cantidad de metros cuadrados construidos para una clase social u otra clase social era abismal. Eso por un lado. Por otro, en todos los casos se diseñaban los espacios de las casas en base al contrato sexual, en base a la heterosexualidad obligatoria, a la pareja reproductiva, al matrimonio, a la familia, es decir, el espacio para el matrimonio, la pieza matrimonial, la otra pieza para las hijas e hijos, etcétera. O sea, para permitir el funcionamiento de todas aquellas instituciones que el feminismo radical va a cuestionar desde los cimientos. Por lo tanto, ¿para quién se está haciendo la arquitectura? ¿A quién se está sirviendo? ¿A qué se está haciendo funcional? Margarita saldrá asqueada de todo esto para no regresar nunca más, ¿no? Y la arquitectura la va a declarar patriarcal por donde se la mire. Este gesto de salirse y no volver,
y de iniciar una nueva vida cuya autonomía ella va a defender siempre, será la posición de Margarita frente a todo lo institucional y a todo lo que es el sistema patriarcal. En consecuencia, ante las preguntas que realicé previamente en cuanto a la posibilidad de permanecer en la universidad o en la academia y hacer lo que deseamos, ella responderá que no es posible. Responderá que en los espacios patriarcales no se puede crear nada desde nosotras con libertad. Si tenemos que trabajar en alguna institución, como la misma academia, que solo sea eso, un lugar donde ganarnos la vida para poder comer, pero pensarlo como un lugar donde podamos desarrollar nuestra creatividad plenamente es un despropósito. Esta creatividad solo se podrá potenciar en espacios propios, autónomos de mujeres o en la autoformación. Ahora, sin embargo, Margarita sí realiza una acción de resignificación de la arquitectura. Al conectarse con ella y sus propios deseos y hacerse feminista, ella irá proponiendo en su discurso y pensamiento feminista determinados conceptos que nutren la reflexión feminista, y estos conceptos tendrán una dimensión espacial que es propia del trabajo arquitectónico. Ahí hay un gesto de resignificación y no solo de abandono, pero donde la arquitectura se lleva hacia el pensamiento feminista a través de estos conceptos, como por ejemplo el plano inclinado, la otra esquina, los espacios estancos, el lesbianismo como un lugar de frontera, estar afuera, por nombrar algunos. Conceptos todos espaciales. Margarita decía que la arquitectura tenía como propósito atrapar el espacio. El plano inclinado es de donde las mujeres miramos cuando estamos en una condición histórica de opresión. Miramos en un plano inclinado lo que los hombres hacen y proponen, y no logramos tener una visión ancha de todo el horizonte. Pero la otra esquina sí es un lugar de rebeldía, porque situarnos y mirar desde la otra esquina es poder mirar de una manera radicalmente distinta a cómo mira el patriarcado la vida, y darnos cuenta de que esa mirada de la vida no es la única posible. Los espacios estancos son la construcción de las identidades fijas y estancadas y en relación jerárquica. Todos estos espacios estancos construidos por el patriarcado lo que quieren es clasificar y controlar nuestra vida. Los espacios estancos de la construcción de género, por ejemplo, estereotipos codificados de género femenino y masculino de acuerdo al orden social patriarcal. Eso es un gran espacio estanco. Los espacios estancos que nos dividen en edades, niñas, jóvenes, adultas, viejas, y cada uno de estos espacios estancos con sus propios prejuicios, estereotipos y mandatos de vida. Los espacios estancos de las clases sociales, los espacios estancos de las razas, de las etnias, etcétera. Espacios estancos. El lesbianismo como lugar de frontera es la apertura a la potencialidad de amar y desear a otra mujer,
toda esa potencialidad de amar y de relacionarnos sin las lógicas patriarcales ni de la heterosexualidad obligatoria. Este lugar de frontera, fronterizo, tiene una potencialidad de crear otros modos de relacionarnos en lo amoroso y en lo sensual. Por lo tanto, también este lugar de frontera es rebelde. El estar afuera también es rebelde. El estar afuera es lo que más desarrolló en los últimos años. El estar afuera significa no pertenecer ni pretender pertenecer al sistema patriarcal en ninguna de sus instituciones, ni seguir ninguno de sus mandatos. El hecho de situarnos afuera es muy parecido a la otra esquina, pero es más radical, estar afuera para poder realmente ver, mirar desde afuera y ver, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ella siempre aclaraba que estar afuera del sistema patriarcal no significaba estar afuera del mundo. Si nos quedamos con este estar afuera para reflexionar sobre lo que hoy día nos convoca, que es estar en la academia. El estar afuera no se condice solo con una actitud interior, ¿ya? En Margarita se refiere a una práctica concreta, o sea, como yo dije previamente, es no llevar a las instituciones patriarcales nuestra energía creadora, para que ésta no sea absorbida y para que no termine siendo funcional a dichas instituciones de poder. Entonces ahora yo sí quiero hacer un punto de fuga respecto de esta propuesta de Margarita. Desde mi propia experiencia, desde mi propia experiencia, desde mi propia experiencia como profesora universitaria, yo me siento como profesora universitaria más realizada hoy que en ese entonces. Este es el punto de fuga. Hoy, cuando dejé de tener una vida anfibia, ah, me encantan los anfibios, pero yo no soy una anfibia. ¿Qué quiero decir con vida anfibia? Es decir, tener el espacio universitario, que es mi espacio laboral, para, como decía Margarita coloquialmente, para sembrar las papas y comer, y tener el colectivo feminista autónomo de mujeres para crear realmente. A eso me refiero, ¿no? Hoy tengo una vida que mezcla y que no separa. Quizás esto se debe a que hoy podemos palpar de manera más clara la libertad femenina que a fines del siglo pasado, sin desconocer que los lenguajes patriarcales y las prácticas patriarcales igualmente quieren aplastar nuestra libertad femenina hoy con otras estratagemas y con otro tipo de discurso. La posición de Margarita Pisano es coherente, muy consecuente y radical, pero no quiere decir que sea necesariamente vivible para todas. Está trazada esta propuesta muy desde la ideología feminista y autónoma, no necesariamente desde la experiencia femenina, no necesariamente desde la experiencia de cada una. La insistencia en separar espacio
por dónde nos movemos y nos relacionamos, puede hacer correr el riesgo de amurallar el espacio autónomo feminista y que podamos sufrir en la colectiva un amurallamiento. O sea, con murallas me refiero a que se va perdiendo el movimiento relacional que la vida, con toda su expresión y riqueza, nos trae y nos desafía. La misma idea de Margarita de los espacios estancos podríamos aplicarla también acá. O sea, con esta propuesta también corremos el riesgo de compartimentar la existencia. Y eso no necesariamente produce felicidad. Separar no necesariamente da felicidad. Mezclar sí. Y cuando digo mezclar, lo digo como lo propone la filósofa Bárbara Bercini, o sea, mezclar sin fusión y sin confusión. La vida de nosotras está más cerca a esta mezcla armoniosa que a la separación compartimentada que puede terminar siendo muy patriarcal igualmente. Yo no desconozco que fui muy feliz en el espacio de creación feminista autónoma por mucho tiempo y muy fecunda también en relación de afidamento con Margarita. Pero en cuanto a mi práctica como profesora, me siento más plena hoy que ayer. No ha sido excluyente para mí, ¿no? Al contrario, es complementario, porque yo sigo teniendo un colectivo feminista donde desarrollo también la creación de forma libre. En este presente es el colectivo de feministas lúcida. Tampoco estoy en la academia a tiempo completo, ni tengo ninguna planta, o sea que soy, claro, en ese caso es más precariedad económica, pero sí tengo mucha más libertad porque básicamente me relaciono con el mundo estudiantil y voy determinadas horas a la universidad y básicamente mi presencia es en el aula. Y el aula es un espacio relacional muy enriquecedor. Entonces, de todas maneras, yo mantengo. Pero lo que quiero decir es que ya no voy a hacer clases solo para ganarme la vida, es decir, que también voy a hacer clases con mi energía creadora. Y más allá de eso, voy a hacer clase con mi genealogía femenina sosteniéndome. Entonces, la expresión del estar afuera es en efecto espacial. O sea, la Margarita dice estar afuera y es que estamos afuera, espacialmente hablando, y el afuera tiene una relación con el adentro. O sea, tampoco abandona necesariamente una lógica dialéctica, afuera-adentro. Pero las feministas de la diferencia, en cambio, plantean la independencia simbólica, que a mí hoy en día me hace mucho sentido y me resuena mucho. Virginia Woolf hablaba de no vender la mente. O sea, me parece que es distinto, porque yo puedo ir a la academia sin vender la mente. Puedo ir con independencia simbólica de los hombres, del patriarcado, de sus conocimientos, de sus valores, de sus creencias, de sus métodos científicos, de sus estupideces. Una independencia simbólica que está en mí y en todo lo que hago, con todas y todos con quienes decido, elijo, deseo relacionarme y donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya. Entonces, la independencia simbólica viene dada cuando una mujer se sostiene en su genealogía femenina. La genealogía femenina de su propio linaje femenino y la genealogía femenina de todas las mujeres que nos inspiran. Viene dada cuando una mujer restituye autoridad
autoridad que no es autoritarismo, sino autoridad que viene del étimo augere, que significa hacer crecer. Cuando una le restituye a su madre concreta su autoridad arrebatada por el patriarcado. Viene dada cuando hacemos este gesto de restitución de autoridad materna y al mismo tiempo recuperamos para nosotras mismas la lengua materna. Viene dada por reconocerle autoridad a toda mujer que me haga crecer. Viene dada cuando sabemos que las mujeres venimos siempre antes. En el movimiento rebelde de la fuera desconocíamos estas posibilidades. En este mismo sentido, respecto de la violencia hermenéutica universitaria, María Milagros Rivera Garreta dice que tenemos que saber esquivarla. No plantea que debemos estar fuera de la academia o confrontar la violencia hermenéutica, confrontar sistemáticamente, estar en confrontación, que es muy desgastante y agotador. Tampoco dice que en la academia solo sembramos las papas y dejamos la creación fuera. No, ella plantea el saber esquivarla, tener la sabiduría de saber esquivarla. Por supuesto que para esto no hay una fórmula, no hay una fórmula. Me parece que es distinto también a lo que dice Margarita, porque podemos pensar que sembrar las papas es una manera de esquivar también, pero en este caso estamos planteando la necesidad de sentirnos bien en este espacio, es decir, que no necesariamente, insisto, abandonemos nuestra energía creadora allí. No hay fórmulas, pero cada una a partir de su propia experiencia tiene que saber cómo esquivarla. Yo les cuento cómo la esquivo yo. Por ejemplo, soy profesora por hora, ¿ya? Tengo una dinámica de relación con el mundo estudiantil y no con la institución, muy poco. Pero esa es mi experiencia y me durará hasta donde también me tenga que durar, porque tampoco esto está también siempre en movimiento. Y también tengo espacios de creación de mujeres y feministas que he mantenido porque es una práctica que aprendí precisamente con Margarita. Tengo esas formas de esquivar y voy sostenida, como decía, con mi genealogía feminista y femenina. Enseño lingüística en el aula, pero no enseño lingüística generando un conocimiento que no cuestione la lingüística patriarcal. Por ejemplo, ¿no? Son mis formas de esquivar la violencia hermenéutica universitaria. Cada una tendría que saber. En el caso de Milagros Rivera, ella se ha mantenido o se mantuvo muchos años en la Universidad de Barcelona. Pero ¿qué hicieron en Barcelona? Un centro de investigación de mujeres que se llama Duoda y que está dentro de la universidad, pero no está necesariamente siguiendo las reglas y las lógicas de la universidad. O sea, ¿cómo mantienen ese equilibrio? Lo mantienen, ¿no? Lo mismo Diótima, que es una comunidad de filósofas en la Universidad de Verona. Ellas han hecho ese tipo de prácticas, que también son formas de esquivar. Lo que sí es importante para todas y que tiene que ver con este gesto de esquivar es tener esta independencia simbólica que va de la mano con esta restitución de genealogías y de autoridad femenina. Bueno, ahora me gustaría invitar a Gabriela que nos cuente cómo ha sido la experiencia de ella esquivando la violencia hermenéutica universitaria, por decirlo así, y luego poder entre todas conversar. No sé, eso. Muchas gracias.
Bueno, paso a hablar yo entonces. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, hola a todas. Gracias, Andrea, por la invitación a participar contigo de esta conversación. Precisamente bueno, yo soy Gabriela, soy arquitecta, estudié arquitectura en Chile, hice el máster, me he especializado en historia y crítica y teoría, hice el máster de historia y crítica en la Universidad de Buenos Aires y ahora después hice unos años clases en Chile, en la Universidad Austral de Valdivia, por 5 años, así que también tengo la experiencia de formar parte en la academia como docente y ahora estoy cursando un doctorado en teoría e historia de la arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y me conocí con Andrea precisamente a través de Margarita Pisano porque yo comencé mi inquietud por estudiar a las mujeres en la arquitectura precisamente por preguntas de los alumnos y las alumnas en clases, porque yo empecé a dar clases primeriza con un programa y una bibliografía y a las primeras clases ya los alumnos y las alumnas me preguntaron que por qué solamente aparecían hombres. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta que si yo quería hacer una clase sobre las mujeres arquitectas chilenas, que también sentía hacía falta en la Academia de Chile, a diferencia de la Argentina, que se estudia mucho la arquitectura latinoamericana, en Chile mi experiencia y de la gente que conozco en otras universidades es más bien la historia de la arquitectura occidental. Egipto, Grecia, Roma, medioevo y así en adelante. Entonces me di cuenta que topaba con la dificultad de que no tenía bibliografía para hacer mis clases porque no existía. Entonces ahí empecé en principio a estudiar, a investigar las mujeres, sobre todo con entrevistas a gente que trabajó con ellas, que les encargaron obras y así. Di con Margarita Pisano, y me di cuenta que ya se habían escrito algunas cosas de ella, por ejemplo, un paper en la revista ARQ de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica que se llama Margarita, una revista Cielo del 2017, indexada en Cielo, donde si bien el enfoque es denuncia esto que comentó Andrea de que Margarita era como invisibilizada y no tomada en cuenta, si bien eso está presente, no sé, salvo citar la biografía política que escribió junto a Andrea, no se dice nada de su postura política y feminista. Entonces, ahí yo me llamó mucho la atención lo que decía en ese paper y empecé a investigarla particularmente a ella y a leer sus libros, que fue una revelación para mí porque yo venía con una lectura y un conocimiento del feminismo, como le llaman, de la igualdad, de que se apoya en la teoría de los géneros y que utiliza la categoría de género, la categoría de mujeres, y cuando comencé a leer la biografía de Margarita y luego todos sus libros, me acuerdo que fueron 2 semanas que conecté el computador a una tele que tenía una pantalla grande y ahí en pijama, sin ducharme ni nada, leyendo, porque realmente me pareció impactante lo que Margarita escribe y su visión sobre la arquitectura, como por ejemplo algo que me dejó un día entero pensando en que hay una cita de un libro que no me acuerdo cuál es, Julia, quiero que sea feliz, es el libro, donde ella dice que luego de descubrir el feminismo radical y el pensamiento de la diferencia, las iglesias góticas que antes, siendo arquitecta, le parecían tan bellas, luego de saber lo que había detrás de esas construcciones, ya no le parecían muy feas, muy, muy feas, escribe. Entonces, me empezó a pasar lo mismo y empecé a darme cuenta de que, bueno, ahí contacté a Andrea, ¿te acuerdas, Andrea? Para hacerte preguntas sobre Margarita, si es que Margarita dejó algo sobre teoría de la arquitectura desde esta visión feminista, y ahí tú me confirmaste todo esto que ya se ha hablado y que sale en el libro, que ella abandonó la arquitectura después de hacerse feminista. Y me enviaste una foto de una nota que dejó Margarita a una chica, a una estudiante de ella en los talleres, que también es arquitecta, Catherine, donde firma como ex arquitecta
y en la nota le dice que no vale la pena perder el tiempo con la arquitectura o algo así, y firma como ex arquitecta. Que la arquitectura siempre está del lado de los que explotan o algo así. Entonces, para mí fue bien impactante todo esto porque empezó a perder sentido lo que yo, en principio, por lo cual investigué a Margarita, que era poner en valor el trabajo de las arquitectas, porque tras las conversaciones con Andrea y leyendo a Andrea también de su sitio web, su libro Incitada, y así las lecturas que fui teniendo, conociendo el feminismo de la diferencia, particularmente Lucy Irigaray, las feministas de la diferencia en Italia, me empecé a dar cuenta que estudiar a las mujeres arquitectas era seguir estudiando la arquitectura patriarcal, pero simplemente que ejercida por mujeres. Entonces, finalmente no cambiaba tanto el panorama del conocimiento. Y ahí fue cuando empecé el doctorado ya formalmente y decidí cambiarlo todo. Y cuando llegué a España, a Barcelona, no sé, por cosas de la vida, mi profesora, directora de tesis, feminista de la igualdad, Zaida Mushi, quizás la conocen, ahora trabaja en México, se fue de Barcelona y me quedé sin directora de tesis, pero al Qué bueno finalmente por ti, fue Gabriela, qué bueno por ti. Ahorita te platicamos, qué bueno que te quedaste sin director. lo mismo me dijeron acá en Barcelona, después que ya llegué y me sentí súper perdida porque entre que ya no tenía marco teórico, entre que ya mi investigación no tenía mucho sentido, pero afortunadamente que había aparecido Andrea, que siempre muy presente y muy colaborativa, empezamos a hablar por audio, me recomendaba cosas y yo seguía leyendo. Finalmente, Andrea quedó como mi codirectora y en la universidad me asignaron un profesor hombre, que en principio yo sentí como temor de, wow, aquí sí que va a ser difícil llevar adelante una investigación que más encima sale, ya ni siquiera es feminista, sino que es feminista la diferencia, que es como más todavía, pero afortunadamente el profesor que me asignaron es un chico joven, muy abierto de mente, entonces nos hemos entendido de lo más bien. Y pude seguir adelante con una investigación que cambió completamente desde el feminismo en la academia, pero ya haciendo, como dice Andrea, esquivando el patriarcado, entonces preguntándome si la arquitectura es así de patriarcal y si ¿dónde está lo femenino o lo realmente lo que hemos aportado en la arquitectura? Y así empecé a investigar, porque en castellano, en español, de esto no encontré nada, todo es género y mujeres. Y empecé a encontrar estudios en otros idiomas, en alemán, por ejemplo, algunos estudios que se publicaron en la revista Baubelt a finales de la década del 70, donde sin todavía tener un sustento teórico conciso y sólido, intuían esta diferencia sexual y que los principios femeninos estaban en las sociedades matrilineales de las cuales habló Andrea, es decir, prepatriarcales. Entonces me pasé de estudiar lo que venía estudiando a leer mucho sobre arqueólogas, sobre sociedades matrilineales, etcétera, y así fui reconfigurando la investigación para, desde la diferencia sexual y del feminismo, ya no investigar a las mujeres y su obra, sino los principios femeninos que luego de leer a las feministas italianas y leer sobre la relación con la madre, que también este desconocimiento de la relación con la madre fortalece y nutre al patriarcado. Entonces, reentender todas estas cosas, desaprender, y también tuve la fortuna de, como estoy en Barcelona, tomé algunas asignaturas del máster que mencionó Andrea de Duoda, porque como estaba con el doctorado no me daba para hacerlo tiempo completo, el máster, pero sí tomé algunas asignaturas
y eso fue ya realmente como el fin, el salir totalmente y darme del conocimiento masculino en la arquitectura, porque tuve una profesora, Laura Mercader, que es historiadora del arte, aquí en cada semana teníamos que entregarle un ensayo y eso fue súper rico y súper enriquecedor para la investigación porque ella me aportó mucho de la teoría feminista y me alentó a no abandonar como hizo Margarita, sino a seguir porque sí que se puede hacer. Solamente que lo que hay que hacer, como dice Andrea, es esquivar, lo que una pueda saltarse, como por ejemplo esto que a mí me parece tan falso de referirse como un se dice o se piensa, es como eso que no hay nadie detrás, sino tomar el protagonismo yo y hablar en femenino, son cosas, detalles que de poco marcan la diferencia de lo que una va haciendo y una va investigando. Pero bueno, fue todo un camino de darme cuenta, de partir con una idea, de descubrir a Margarita, que sí que fue un hito, porque en su momento también me fue como, me decepcionó de pensar, chuta, ¿y ahora qué hago? Es como que ya estoy en esto, me he dedicado a esto, ¿cuántos años? Me causa satisfacción, igual que Andrea, yo creo que igual a todas las que están aquí que son docentes, el contacto con los estudiantes, con las estudiantes, con este espacio relacional que es el aula y todo eso de lo rico que tiene, ¿por qué perderlo? ¿Por qué perderlo? Pero claro, ¿cómo hacer para encontrar esta libertad femenina? Y en nuestro caso en la arquitectura, en mi caso fue replanteando las preguntas de investigación y buscando en otro lado, porque me di cuenta que lo genuinamente femenino no lo iba a encontrar en las arquitectas que se han formado en la academia, sino en el caso mío, que estoy estudiando el caso de Chile, en la arquitectura prehispánica, que si bien sabemos hubo un patriarcado igualmente en Latinoamérica, no alcanza a ser este patriarcado moderno europeo y salvaje. Entonces estoy recién empezando, recién en febrero presento el plan de investigación, pero lo importante de esta historia es lo previo y esto de lo que nos convoca hoy, de si estar o no estar en la academia, de cómo hacerlo, etcétera. Eso les puedo comentar. Gabriela, disculpa, una de las cosas que a mí me gustó en este proceso tuyo fue cómo tú dejaste de hablar de arquitectura y empezaste a hablar de espacio habitable, ¿no? Sí, Porque sí, sí. estos principios femeninos de estos principios femeninos em, tienen que ver más allá con la obra arquitectónica, como la iglesia gótica, ¿cierto? ¿Cómo hacemos llevadera la vida, ¿no? ¿Cómo armamos espacios habitables que tienen que ver con el cuidado y la recreación de la vida? No sé si puedes decirnos un poco sobre eso y que me imagino que aquí también les resuena a las mujeres que están acá. Sí, sí, tal cual, Andrea. En parte por lecturas del máster de Duoda de María Milagros Rivera Garreta, sobre todo, que hablan de la revolución simbólica y de cómo hay que nombrar las cosas de otra manera para empezar como el primer paso. Entonces, en algún ejercicio que escribí en el máster de Duoda, discutimos con Laura Mercader acerca del término de la arquitectura, porque ella me contestó en un ejercicio que la arquitectura con A mayúscula, que viene de la teoría vitruviana, del Imperio Romano y tal, sí que está sustentada, es absolutamente patriarcal y como toda cultura, como dice Lucy Garay, se sienta sobre las bases de un matricidio. Eso es así. Pero esa es la conceptualización de la arquitectura. Hay a otras arquitecturas, pongámosle con minúscula, no con mayúscula, otras arquitecturas que con Laura finalmente nos referíamos a espacios habitables o a creaciones arquitectónicas, pero ponerle otro nombre para separar lo que es la arquitectura con A mayúscula que viene de Vitruvio y concluye en la academia o es, como dices tú, que decías sobre la filosofía griega, que está todo el tiempo actualizándose en distintas épocas,
Con la arquitectura pasa lo mismo. Sabemos que si bien ya no nos regimos con la teoría vitruviana, igualmente se sigue publicando en libros, se sigue incluyendo en los programas de estudio. La triada vitruviana es como algo como nuestra Biblia. Entonces, por eso fue el dejar de hablar de arquitectura, y en la introducción de la tesis a pie de página lo explico, de por qué no hablo más de arquitectura, sino de configuración de espacios para la vida, que es lo importante finalmente. Muchas gracias, Gabriela. A mí me parece importante esto que dijiste de hablar ya no con el uso de los impersonales o de los falsos plurales, sino que escribir desde la experiencia y desde el yo. O sea, que ese gesto ya también es una forma de esquivar la violencia hermenéutica universitaria, porque cuando hablamos o escribimos a partir de nuestra experiencia, estamos otra vez conectándonos con el placer y con el sentir. O sea que precisamente esta violencia hermenéutica que ataca el sentir propio y que nos lleva a estos estados depresivos cuando estamos subsumida en el desorden simbólico de la academia masculina, podemos salvaguardarnos ya, por ejemplo, colocando nuestra propia voz. O sea, cómo también podemos llevar el conocimiento a la lengua materna. Eso es también una forma de esquivar. Y eso parte con algo tan aparentemente tan simple, ¿no? Como dejar de utilizar los falsos genéricos.